esta mañana con la siguiente porción de la escritura del libro de Mateo. He titulado esta predicación Compasión por todos, y la siguiente porción es Mateo 15 del versículo 29 al 39. Hoy, si Dios lo permite y con su favor y gracia, terminaremos el capítulo 15, Compasión por todos. Así que acompáñenme a Mateo 15, versículos 29 al 39. Dice la escritura así: pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Después, en la siguiente porción de la escritura leemos, mi Biblia tiene por título Alimentación de los 4,000. Versículo 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los hombres. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. En esta porción de la escritura que acabo de leer, la parte en la que centraremos nuestro estudio el día de hoy se encuentra en el versículo 2, a donde leímos hace un momento que Jesús dice que tuvo compasión de la gente. Jesús, en este momento en la escritura estamos leyendo, es un momento donde Él sale de la región donde estudiamos la semana pasada que Él estuvo, allá en la región del norte. Recuerden que salió de Galilea y se fue a Sidón, y anduvo por allá por Tiro, y una mujer le sale al encuentro y anduvo por aquella región, y dice que Él sale de esa región. Y la lección que vemos en esta mañana es que la palabra de Dios nos dice que Jesús tuvo compasión de la gente. Y al leer que Jesús tuvo compasión de la gente, debemos entender que la traducción de latín, esta palabra es en latín, compasión, significa dolerse con. Cuando tú lees la traducción de compasión, el latín sugiere que viene de la palabra de tener un dolor visceral en el estómago. Es me duelo contigo, y lo que entendemos es que Jesús, al decir esta palabra, realmente sintió un dolor físico sobre las necesidades de las personas. Y aprendemos de las Escrituras que Él es un Dios de gran compasión y busca aliviar la causa del dolor. Y esta es la razón que el Señor nos muestra aquí en la Escritura. Es exactamente por la que Él vino al mundo, por la que Él redime al hombre. Es exactamente porque Él sana y extiende su misericordia, su gracia, su bondad, con el fin de llegar al hombre en su necesidad y librarle de ella. En el libro de Lamentaciones hay una afirmación maravillosa de la compasión de Dios que dice: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En otras palabras, si recibiéramos lo que merecemos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, seríamos consumidos. Pero por su compasión hacia nosotros se detiene y extiende su misericordia. Dice en la Escritura que todos los días, dice cada mañana, son nuevas sus misericordias. Grande es su fidelidad. Dios es un Dios de compasión.
y se duele con nosotros. No es indistinto al dolor. Está viendo a la gente que ha estado ahí con él 3 días, que no han comido. Y de repente dice, no quiero despedir a la gente en ayunas, no quiero que se vayan así, no vaya a ser que desmayen por el camino. Y eso denota que Dios tiene una gran compasión. Él es bueno y misericordioso, compasivo, lleno de amor. En Romanos, capítulo 9, versículo 15, leemos una escritura que dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios lleno de amor, de compasión. Es el Dios que demuestra y que está pendiente de cada una de las situaciones que vivimos, aún por muy pequeña que sea esa necesidad en nuestra vida. Esa es la clase de Dios que entonces tú y yo esperaríamos en Jesús, porque Jesús es Dios encarnado. Y si leemos en la Escritura que tenemos un Dios de compasión y de amor, de misericordia, es lo mismo que esperamos en la persona de Cristo. Y Cristo, al ver a esta multitud que ha estado durante 3 días ahí con él, dice, tengo compasión, me duele verles así, no quiero que se vayan en esa condición. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, con otras cosas. Hemos escuchado a Jesús decir que siente compasión por la gente en otras escrituras. Permítame llevarle a Mateo 14:14, un capítulo anterior, en otra situación similar, a donde da de comer no a 4,000, sino a 5,000. Porque es importante no perder de vista que esta es otra ocasión. En la primera que vimos en Mateo 14 le da de comer a 5,000. En esta ocasión le da de comer a 4,000. Y en Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otra escritura que habla acerca de la compasión que Jesús siente es Mateo 9. Regrese conmigo unos capítulos a Mateo 9. Mateo 9, en esta ocasión Jesús dice lo siguiente en el versículo 36. Mateo 9:36 dice otra vez, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y así entendemos que este Jesús no es un Jesús indiferente, no es un Jesús que no le importe el dolor, es un Jesús que le interesa. Y ese te debe llevar a pensar que ese Cristo del que hablamos de la Biblia es un Cristo de amor y de compasión y que está interesado en lo que tú vives y que se duele con lo que ha pasado. Es un Dios de amor. Ahora sí, teniendo eso en cuenta, regresamos a Mateo 15:29 y empezamos nuestro estudio. Mateo 15:29 dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Como les decía hace un momento, la semana pasada aprendimos que Jesús fue a la región de Tiro y Sidón, y tal vez fue en aquella región, lo mencioné la semana pasada, por la resistencia del pueblo a la realidad de su mensaje, la poca profundidad en los falsos discípulos, la presión de los escribas, de los fariseos, tal vez para pasar un tiempo con sus discípulos, porque quedaba poco menos de un año de lo que vendría, que sería la prueba más grande, el proceso y la muerte de Cristo. Y todas estas cosas podrían haber causado que Él se haya internado al territorio fenicio, allá en aquella región de Tiro y de Sidón. Y la semana pasada aprendimos que Él se interna, que Él va a este lugar. Y una escritura paralela a lo que estamos estudiando el día de hoy, porque se lo he dicho en varias ocasiones, los diferentes autores de los evangelios tienen diferentes perspectivas. Y lo que estamos estudiando el día de hoy
Marcos 7:31 lo narra así. Y él dice que Jesús sale de aquella región. Marcos 7:31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Si usted es de las personas que les gusta leer en casa, se dará cuenta que si usted regresa a Mateo, en algún momento, perdón, a Marcos 7, usted se dará cuenta que está narrando lo mismo, pero tiene otra perspectiva. Y Marcos 7 nos dice que una vez que Jesús ha andado por aquella región, sale de esa región y viene a un lugar llamado Decápolis. Ahora es interesante observar que como le dije hace un momento, la alimentación de los 5,000 es un evento. Ese es Mateo 14. Y la alimentación de los 4,000 es otro evento. Es importante enfatizarlo porque algunas personas se confunden y piensan que es el mismo. Así que Mateo 14, 19, permítame proyectarlo ahí, dice, ese es un punto interesante, en la alimentación de los 5,000, Jesús dice en Mateo 14, 19, y solo es para diferenciar uno de otro, manda a la gente a recostarse sobre la hierba. Eso es antes de ir a Tiro y Sidón, la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerda? Acaban de matar a Juan el Bautista, él se aparta, la gente escucha, le sigue. Dice que cuando llega al lugar y ve que hay tanta gente, empieza a sanarles y no han comido y entonces les da y pregunta, ¿hay algo por ahí? Dice, sí, aquí hay un joven que trajo unos panecillos y hay unos peces y los manda a sentarse sobre la hierba y les da de comer y eran 5,000 hombres. Y estaba estudiando y me di cuenta y leí algunos comentarios también, por supuesto, que la diferencia no nada más es en los 5,000 y los 4,000, sino también aquí podemos darnos cuenta, porque en Mateo 15:35, que es la escritura que vamos a estar estudiando hoy, dice que mandó a la multitud a que se recostase en tierra. Y entonces algunos comentaristas bíblicos dicen, bueno, en la alimentación de los 5,000 había hierba. Y en la alimentación de esos 4,000 ya no hay hierba. Ahora hay solamente, o se menciona solamente tierra. Y hay quien pudiera decir, bueno, a lo mejor son dos lugares distintos, pudiera ser. Pero lo que es interesante recalcar es que cuando Jesús va a la región de Fenicia, cuando va allá a aquellas ciudades del norte, se lleva un tiempo en recorrer aquellos lugares y cuando regresa y ahora está por alimentar a 4,000 personas, ha transcurrido algún tiempo y aquella hierba, aquella región que estaba en ese momento por cosecharse ya se ha cosechado y ya no hay tal. Y el único punto es recalcar, ha pasado un tiempo, son dos eventos diferentes. ¿Me está siguiendo? No sé cuánto tiempo, porque la Biblia no dice, tardó en recorrer aquellas tierras gentiles, ha andado por aquellos lugares y vemos aquí que Jesús ahora está en otro punto, a donde va a dar de comer a 4,000 personas. Un erudito judío escribió que Jesús, y es interesante esto, dice, cuando termina su ministerio en Galilea, antes de irse a la región de Tiro y Sidón, le da de comer a 5,000. Cuando termina el ministerio de la zona gentil, que es esta que estudiamos, le da de comer a 4,000. Y antes de partir al cielo, tiene una reunión con sus discípulos y les da de comer a ellos. Y termina su ministerio. Y él comenta y dice, parece ser que el Señor siempre antes de terminar su ministerio en ciertos lugares, deja satisfecha, llena a la gente. Y así Marcos 7:31 nos deja ver que sale de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y este Decápolis significa 10 ciudades. Deca es 10, polis, ciudad.
Pues, si usted no sabía, Cinépolis, le dice, Cinépolis, ahí se acordará usted de Decápolis. Esta región de Decápolis está, si me permite la expresión, como una cuña. ¿Conoce las cuñas? Está metida entre dos regiones, entre dos territorios, uno controlado por Felipe el tetrarca y el otro controlado por Herodes Antipas. Pero esta región de Decápolis eran ciudades griegas, ciudades libres, no controladas por los judíos. Eran gobernadas por Siria, por estos tenían un gobernador sirio y eran griegas, en otras palabras, eran gentiles. Los arqueólogos han investigado esta zona y han descubierto muchos monumentos, estatuas de Zeus, Atenea, Artemisa, Hércules, Dionisio y otros dioses griegos. Lo que nos habla es que estaba llena de deidades griegas, de paganismo, y Jesús estaba en esta región. Y esta región a donde Jesús llega en este momento no es una región que desconozca de Jesús, porque si usted recuerda, hemos estudiado que Jesús, su fama se ha ido incrementando y la gente ha escuchado de él. Ahora, si regresa conmigo a Mateo 4, cuando Jesús empieza su ministerio, Mateo 4 nos dice que en el versículo 24, algo bien interesante, porque entonces vamos entendiendo las cosas. Y desde Mateo 4:24 hasta Mateo 15, cuando él entra a esta región de Decápolis, entendemos que la gente ya le conoce, o por lo menos ha escuchado de él. Mateo 4:24 y 25 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dice el 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que por lo menos gente de Decápolis ha escuchado de este Jesús. Oye, ¿te imaginas que alguien de nuestra región vaya a algún lugar y que se sane, que reciba un milagro y regrese y te cuente y te diga, oye, fíjate que fui a tal lugar y una persona, un Jesús, hizo un milagro y ahora mira, ¿te acuerdas que Juanito no veía? Ahora ve, y entonces ella le dice al vecino y el vecino le dice al otro, y ahora todo el rumor ha corrido y en esta región, de este lugar, se sabe que este Jesús es quien sana. Por eso el capítulo 15, versículo 30 de Mateo dice lo siguiente: que cuando él regresó a esa región, cuando él pasa por esa región más bien, dice Mateo 15:30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Ahora, agárrese porque aquí empieza la enseñanza de esta mañana. No solamente vamos a aprender que Jesús es un Señor de compasión, sino Jesús es el Señor, es Dios. Cuando usted y yo leemos que le trajeron a sus pies mancos, ciegos, cojos, mudos y los sanó, lo leemos muy fácilmente. Pero imagínese usted, un manco es una persona que no tiene brazo o mano, y dice la Escritura, y los sanó. Ahora, yo pregunto, ¿cómo sanas a un manco? Restaurándole la parte que le falta. ¿Cómo sanas a un ciego? Haciendo que vea. ¿Cómo sanas a un mudo? Haciendo que hable. ¿Cómo sanas a un sordo? Haciendo que escuche. Este Jesús de la Escritura es un Dios de milagros, poderoso, que no tiene limitaciones. Cuando tú y yo leemos que la Escritura dice que lo sanó, tú podrás imaginarte, por favor, ubícate conmigo en el tiempo. Imagínate en medio de esta gente, de esta multitud, viendo esta clase de milagros.
Ahora entiendo por qué la gente no se quiere ir. Ahora entiendo por qué la gente dice, no importa que no haya que comer, vamos a quedarnos, vamos a ver las maravillas que están sucediendo. Ahora los mancos tienen lo que les faltaba, ahora los cojos tienen lo que les faltaba, los ciegos ven. Imagínate qué cosa tan extraordinaria. La gente que había perdido sus ojos se iba viendo. Los que nunca habían hablado, ahora hablaban. Las personas que nunca habían sido capaces de caminar, simple y sencillamente, después de estar delante de aquel que es el Todopoderoso, se iban caminando. ¡Qué extraordinario! Con razón nadie se quiere ir. Dice, no, espérate, vamos a ver qué más está haciendo. Vamos a ver qué más hace. Podemos aprender muchas cosas de esta porción de la Escritura, y la Biblia nos enseña con el propósito de edificarnos, de instruirnos, que Jesús es Dios. Amén. Porque solo Dios puede crear. Solo Dios puede crear. Es la marca de este Dios, de este Jesús. Es la marca de la fe de Abraham. Él adoraba al Dios que resucitó a los muertos. Usted puede leer en Romanos 4 a qué se refiere esto. Dios es el único que puede crear, y aquí es la creación de las extremidades, de los ojos, recreando cuerpos, creando pescado y pan. Él es el Dios creador. No se puede leer sin dejar de pensar y imagínate, no ser abrumado con el hecho de que se trata de Dios. Y Abraham, cuando habla Romanos 4 acerca de Abraham y de lo que él siente, Abraham estaba muerto, en el sentido ya no podía reproducir. ¿Entiende lo que le digo? Y Dios viene y le dice, tú vas a tener un hijo. Y la gente estaba maravillada. La gente que piensa que Jesús de la Biblia no es Dios, debería leer ese tipo de escritura, debería de entender esto. Le llevaron gente que no tenía manos, brazos, que eran cojos, y Él los sanó, dice la escritura. Mateo 15:31, y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. La palabra talmozo o maravillándose es una palabra que dice que no hay una explicación humana, está más allá de la imaginación. Es algo increíble. Ellos estaban admirados y asombrados ante este aluvión de milagros. Los judíos siempre estuvieron limitados por ser escépticos, por su orgullo espiritual. Estaban limitados por las ataduras de sus ceremonias y de tradición y la ceguera que existe aún en Israel el día de hoy. Pero estos gentiles, porque no pierdo de vista que esta gente no es judía, son gentiles. Estos gentiles no tenían esa situación y recibieron milagros impresionantes. Y cuando la gente en Israel veía los milagros, se maravillaban. Mire lo que dice Marcos 7:37. Marcos 7:37, y en gran manera se maravillaban, esa gran manera. O sea, no era así, ay, oh, qué bonito, ¿no? Ay, qué padre que le puso otra vez su pie, ¿no? No. Yo no me lo puedo imaginar, digo, bueno, me refiero a que siempre cuando alguien tiene una situación así, tú dices, sería un milagro extraordinario si Dios, imagínate, de la nada saliera otra vez un brazo, o el que no ve de repente, ¡pum!, viera, ¿no?
se maravillaban. Pero la diferencia, creo, y eso es bien importante, la diferencia entre los judíos y los gentiles es el asombro de la gente. Los judíos estaban asombrados, pero no al grado de maravillarse por su falsa religión y su orgullo espiritual. Pero Mateo 15:31 dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y aquí hay otra parte que podemos aprender esta mañana de esto. Algo más que podemos aprender es que el objeto de todo ministerio es la adoración. El objetivo principal de todo ministerio debe ser la adoración. Y dice al final del versículo que acabamos de leer aquí, que glorificaban, dice la Escritura, al Dios de Israel. Y ese es el punto máximo, ese es el clímax del ministerio de Cristo aquí en Decápolis, en la zona gentil. Glorificaban al Dios de Israel. La gloria que todo ministerio debe buscar es glorificar a Dios. Nosotros no debemos atender a la gente para satisfacer sus necesidades solamente, sino para que tengan en sus corazones el deseo de glorificar a Dios. Porque toda honra, alabanza y gloria es de Dios y solamente de Dios. Ese es el objetivo de todo ministerio. Si un ministro quiere el reconocimiento para él y no dárselo a Dios, creo que está muy equivocado. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 15, Pablo escribe lo siguiente, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 15, y escribe Pablo y dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, escuche, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. En otras palabras dice, yo predico y cuando predico la gente responde y la respuesta es agradecer a Dios por la transformación en su vida. Por eso Jesús le dice a la samaritana en Juan 4 que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Gente que realmente entienda el objetivo y la finalidad de todo. Adorar al Padre, exaltar al Padre. Por eso nuestra oración es, Señor, no es que se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, glorifícate en medio de esto que está sucediendo en mi vida. Si el Señor nos concediera las peticiones de nuestro corazón, en algunas ocasiones nosotros que somos tendenciosos, buscaríamos solamente la honra, el reconocimiento y la gloria para nosotros. Pero la intención, amados, iglesia, no es que tú recibas la gloria o el reconocimiento, sino que Dios sea exaltado. Señor, haz tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que la mía. Que se cumpla lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Que en ese proceso tú seas exaltado. Y la gente está aquí maravillada, dice la Escritura, por algo que han visto que es completamente inexplicable. No hay manera humana de describirlo. Y dice la Escritura que alabaron y dieron la gloria al Dios de Israel. Lo cual afirma de una manera positiva la majestad y el poder de Dios. Pero también denota otra cosa. Temor ante este Dios poderoso. Y creo que es una lección muy importante en nuestro tiempo, donde la gente cree que se trata de ellos, donde la gente cree y piensa que se trata de ellos. Porque cuántas veces se ha predicado que Dios está dispuesto a cumplir nuestros deseos. Cuántas veces hemos escuchado que tú pídele al Señor lo que tú quieras y Él te va a dar lo que tú necesitas, y todo y a cada rato se predica acerca de esto.
Vivimos en un tiempo a donde estamos centrados en nosotros mismos. Y predicamos a la gente mensajes como ven, acércate a Dios y verás cómo todo se resuelve. Pero casi nadie predica que es tiempo de arrepentirse y de reconocer que Dios es merecedor de gloria, de honra y de alabanza. Y muchos venimos delante de Dios con una lista de peticiones, cuando no se trata de nosotros, se trata de Él, de la gloria a Él. Y llama mucho la atención en el caso de ellos que dice, ellos dieron gloria al Dios de Israel, lo cual denota que son gentiles, lo cual nos dice que no eran el pueblo de Israel. Mateo 9:8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y ahí estamos hablando del pueblo de Israel, Mateo 9:8. Y a la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Y cuando leemos en Mateo 15, que es donde estamos, dice que dieron la gloria al Dios de Israel y denota que son gentiles. Sabían que estaban en la presencia de este Dios poderoso, que no había otra explicación. No hay manera de explicarlo humanamente. ¿Y qué significa glorificar a Dios? Cuando dice, y dieron gloria al Dios de Israel, ¿qué significa? Bueno, Lucas creo que nos da una idea. Acompáñame a Lucas 5. Usted tal vez recuerde esta parte de la escritura, esa donde los amigos llevan al paralítico y rompen el techo, ¿se acuerdan? Y lo bajan por en medio, ¿se acuerdan? ¿Lo ha escuchado? Lucas 5, versículos 25. Ese es el contexto. Y dice Lucas 5:25, para darnos un poquito de luz acerca de qué significa glorificar a Dios, dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Me puedo imaginar a este enfermo cuando Jesús le dice, entonces, para que veas quién soy, toma tu lecho y anda. Y aquel ni tardo ni perezoso se levanta, enrolla su petate, se lo pone al hombro y se va. Y lo que viene en el siguiente versículo nos da una idea. Todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Y escuche, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y creo que lo que Lucas nos enseña acerca de glorificar a Dios, si bien es cierto que tú puedas clamar y decir, Dios, bendito seas, y exclames ese asombro por Él, también está involucrado un cierto temor. Podríamos decir que glorificar a Dios en este contexto es una combinación de alabanza y temor. El elemento positivo dice, wow, esto es maravilloso, es inexplicable, qué milagro. Y el otro dice, qué terrible. Wow, pero al mismo tiempo, wow. Porque ahora reconoces cuando ves esto, que estás delante de un Dios poderoso, que estás delante de un Dios dinámico, que puede todo y que conoce todo. Y hay una sensación de temor en su presencia, y con razón. Por lo que glorificaron al Dios de Israel con un elogio positivo y sin duda con un cierto temblor en la presencia de tal Dios. Ahora, esto continuó, dice la Escritura, 3 días. Esta gente llevó a los enfermos y empezaron a ver maravillas y decían, wow, qué extraordinario, qué milagro, wow, y ahí están. Y termina la primera noche y al siguiente día ahí siguen y termina la segunda y al tercer día y ahí están. Y entonces llegamos al Mateo 15:32 y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión
de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y esto es todavía más increíble, porque si Dios le da un brazo a un hombre que no tiene un brazo, una pierna a un hombre que no tiene pierna, ojos al que no ve, eso es extraordinario. Pero que todavía se preocupe porque no tiene nada que comer, wow, eso es amor. Eso es compasión. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que está interesado en todos los aspectos de nuestra vida. Compasión por las necesidades espirituales, físicas. Tiene compasión por la comida diaria de una persona. No solamente por las necesidades, como les dije, espirituales y aquellas físicas, wow, sino también por las necesidades diarias. Y no solamente tiene compasión por Israel, sino por todo el mundo. Me hace recordar lo que dice en alguna parte de la Escritura, que debemos hacer el bien a los hombres, especialmente a los de la familia, de la fe. Nuestra compasión tiene que llegar más allá entre nosotros, pero también más allá, fuera de aquí también, a los que están allá afuera. Y nuestra compasión se va a medir por nuestro dar. Él tuvo compasión y les dio. Y leí una porción de un testimonio de un hombre llamado John Wanamaker, que era un cristiano comprometido con la obra de Dios, que durante años había hecho donaciones para la obra que se estaba llevando a cabo en China. Y un día este hombre decidió ir a ver en qué se estaba invirtiendo el dinero que él había estado dando para esta misión en China. Llegó a un pueblo pequeño allá en China y se dio cuenta que habían estado intentando construir una iglesia y que habían avanzado hasta cierto punto en la construcción de la iglesia, pero no la habían podido terminar. Al estar en ese pueblo se dio cuenta que algo muy peculiar estaba sucediendo en el campo, a donde vio que un hombre araba el campo y el arado era tirado por un buey y por un niño. El niño empujaba al mismo tiempo, queriendo hacer el mismo trabajo que el buey, arrastrando el pesado yugo, arando la tierra. Y entonces este hombre, John Wanamaker, le dijo al que interpretaba: oye, ven, explícame qué está sucediendo. ¿Por qué es que este buey está tirando del arado y el yugo lo comparte con un niño? Y entonces el traductor le dijo: bueno, señor John, le tengo que explicar. Mire, lo que pasa es que el joven le dijo a su papá: papá, si vendieses el otro buey y con el dinero que pudiéramos obtener de la venta de ese buey, podemos darlo a la iglesia para seguir construyendo, yo me comprometo a que cada vez que tengas que arar la tierra, yo empujaré también el arado con el otro buey. Y entonces el biógrafo dice que este hombre, Wanamaker, cayó de rodillas y dijo: Señor, déjame engancharme a un arado para que yo sepa la alegría de dar con sacrificio y con gran compasión. Y me llama la atención que cuando leemos la porción que estamos leyendo acerca de Mateo 15, cuando Jesús voltea y dice a sus discípulos: tengan compasión de la gente porque no han comido, y leemos terminamos de leer la escritura, nunca en ningún momento dice que Jesús haya dicho: ahora vamos nosotros a comer, ¿me traes un plato a mí? Nunca vemos que Él piense en Él, siempre está pensando en los demás. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Amén. Dice por eso David en el Salmo 37:25: joven fui y he envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jesús dijo en Mateo 6, 25 y 26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor nos enseñó a orar, y cuando nos enseña a orar, nos enseña que debemos decirle al Padre, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Dios nos da y nos ha dado de comer, bendito sea su nombre, porque no nos ha faltado. A lo mejor no hemos comido lo que se nos antoja, pero hemos comido, bendito sea su nombre. No ha habido un solo día que hayamos pasado sin comer. Yo me acuerdo tanto de una ocasión que me fui a la aventura a Cancún a buscar trabajo. Nos quedamos sin dinero y andábamos buscando trabajo y no encontrábamos. Y me acuerdo como si fuera ayer, no teníamos qué comer ese día. Y yo oraba y le decía, Señor, pues tú conoces qué está pasando en nuestra vida, qué sucede, y estamos en tus manos. Y caminando por una de las calles de Cancún, hace 25 años, me encontré tirado un billete de 50 pesos. Eran 50 pesotes. Hasta leche tomamos esa noche. No se me olvida nunca. Dios nunca nos ha dejado, ni nos dejará. Bendito sea su nombre. Y Jesús dice en el versículo 32, no quiero despedirlos en ayunas, no vaya a ser que desmayen en el camino. Y lo que Él nos está diciendo es, mirad y aprended de mí, que tengo compasión, no solo los problemas de las enfermedades, no solo las promesas eternas de redención, sino las necesidades diarias. Y amados, la iglesia de Cristo en el mundo tiene que demostrar la compasión a ese nivel, porque Dios es infinito en compasión. Por consiguiente, su compasión debe abarcar las dimensiones de la necesidad. Esa es una hermosa verdad. Versículo 33, Mateo 15. Entonces los discípulos le dijeron, y esto es impresionante, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ahora, me llama la atención que dice saciar. No nada más es alimentar o darles un pedacito de pan, o te voy a dar la mitad de la torta, o te doy una torta y la partimos en 4 y ya, aunque sea un bocadito. Aquí dice saciar. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y aquí aprendemos otra cosa. No se trata de nosotros o de los recursos que tú y yo tengamos, gracias a Dios, porque si así fuera, si dependiéramos de nosotros, híjole, estaríamos muy limitados. Yo no sé si los discípulos están pensando, otra vez tenemos que darle de comer a miles, porque la vez que alimentaron anterior a miles, le dieron de comer a 5,000. ¿Y quién cree que sirvió la comida? Los discípulos, lo leímos. Y yo no sé si están diciendo, oye Jesús, ¿dónde quieres que saquemos? Yo no sé si estén pensando otra vez tenemos que darle de comer a 4,000. Otra vez. O yo no sé si están pensando, pues no, ¿de qué sirve? No sirve de mucho. El primer grupo les dimos de comer y al siguiente día y venían otra vez porque querían volver a comer. O por el hecho de que eran gentiles, tal vez dijeron, yo no sé. Lo que vemos es que ellos dicen, nosotros no tenemos, ¿de dónde vamos a sacar? Y cuando tú y yo podemos ir delante de Dios y tener esa actitud correcta de decir,
Señor, pues yo estoy dispuesto, pero lo que tengo, pues aquí está, y eso aprenderemos en un momento. La Biblia dice en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Él es el que provee. Y aquí la lección es que nosotros entendamos que los elementos humanos tienen una capacidad, pero puestas en manos de Él es otra cosa. Porque el versículo 34 dijo Jesús, ¿cuántos panes tenéis? Y curioso porque no pregunta por los peces, pregunta por los panes. ¿Cuántos panes tenéis? Y estos dicen, bueno, tenemos 7 panes y unos pocos pececillos, ¿no? Y le agregan lo de los pececillos. Y otra cosa que podemos aprender es que el Señor dice, dame lo que tienes. Puede que no sea suficiente, pero Él lo va a multiplicar. Y entonces lo hace y sacia a todo mundo, porque Él es grande. Y siempre suministra lo suficiente. Él cubre lo que falta. Nunca debemos subestimar lo que Dios puede hacer con nosotros, pero nunca se nos olvide de quién es la gloria. El versículo 35 y 36 dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y aquí viene otra lección, debemos invertir. No dice de quiénes eran los pececillos, si no mal recuerdo, y aquellos que tienen mejor memoria que yo, recuérdenme, en la alimentación anterior de los 5,000, parece ser que Andrés dice, aquí hay un joven que trae algo. Y aquí no dice de quién era. Podríamos a lo mejor asumir que era de alguno de los discípulos, no sabemos bien. Lo que sabemos es que le trajeron lo que tenía, que eran 7 panecillos, y entonces vemos que el Creador, que de la nada hace algo. ¿Cuántos saben y reconocen que Jesús no necesitaba los 7 panecillos? Jesús pudo haber dicho, pambazos para todos, brum, ahí están, ¿cierto? O tacos de canasta, y brum, ahí están todos los tacos, ¿no? Pero Él pregunta, ¿qué tienen? ¿Qué traen? Y la lección es la inversión espiritual, la inversión que tú y yo tenemos que hacer en un momento, gracias, de ir y decir, Señor, eso es lo que yo tengo. Como cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Se acuerdan? Y Moisés le responde, tengo aquí traigo mi vara. Dice que lo partió y lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y los que sirven a Dios estamos llamados a dar todo, a derramar nuestra energía, nuestro dinero, nuestros recursos para aquellos que tienen la necesidad. Para alimentar a esas personas hubo que trabajar. Muchos ven las canastas del final, pero antes de llegar a las canastas hay que trabajar. Y estos discípulos dijeron, no tenemos más que 7 panecillos y unos cuantos peces. Jesús los toma, los parte y los da. Imagínense la escena, la gente está repartida, sentada, y Jesús está partiendo y dándole de comer a los discípulos, para que ellos lo repartan a la gente. Y me puedo imaginar que van y vienen, porque darle de comer a tanta gente debió haber sido un buen rato. Y el versículo 37 de Mateo 15 nos dice, y comieron todos, asumimos que también ellos, y se saciaron, se llenaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Comieron todos, estaban llenos, y una vez más, el Señor nunca los deja medios llenos, los llenó y sobró. Ahora estaba leyendo algo que es bien interesante. Están en tierra gentil. Y como usted y yo sabemos, los gentiles y los judíos tienen diferentes formas de vivir, de comer, de vestir. Son diferentes. Y lo que para los
judíos, ¿te acuerdas que cuando hablamos de la alimentación de los 5,000, algo me comentaste de las canastitas? Me habías dicho que eran unas canastitas pequeñas, ¿te acuerdas? Me acordé porque los judíos tenían, ¿cómo se dice? ¿Entiendes si le digo itacate? Su canastita, donde si iban a salir a algún lugar, llevaban una canastita pequeña donde llevaban su alimento. Y eso, de acuerdo a la historia, de acuerdo a los historiadores, tiene por nombre cofanás, y es una canastita pequeña, pero no están en tierra judía, están en tierra gentil. Y los gentiles tenían unas cestas llamadas supurdis, y esta supurdis es diferente a la otra. La canasta de los judíos era pequeña, no tan grande, pero esta supurdis era una canasta más grande. Era tan grande que Hechos dice que cuando Pablo va a huir, lo bajan por el muro en una canasta. O sea, eran tan grandes que cabía una persona. Entonces, es diferente. Pudiera ser que era grande, pudiera ser que no fuese tan grande. Pero hay una diferencia en tamaños. Interesante leer cómo estamos en tierra gentil, no judía, a donde las cosas son diferentes. Y alguien por ahí escribe un comentario y dice, imagínate, 7 canastas a donde cupiera una persona, debió haber sobrado mucha comida. ¿Y cuál es el punto? Que Dios da y bendice abundantemente. Terminamos con los versículos 38 y 39. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora ayúdenme en la matemática. 4,000 hombres, y si cada hombre llevaba a su mujer, ya hablamos de 8. Y en aquel entonces las familias, acuérdense que la Biblia dice, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de sus hijos, o sea que los hijos eran una bendición, no tenían normalmente uno, digamos que tuviesen 2, y nada más estamos especulando, pero si tuviesen 2 por familia, entonces ya estamos hablando de 16,000 personas. Pero quedémonos con los 4,000 que dice. Había 4,000, ya darle de comer a 4,000 personas ya es un gran banquete, ¿cierto? Has estado en fiestas donde hay 500 personas y los meseros se vuelven locos dándoles de comer a 500, 300 personas. Imagínate 4,000 personas, hambrientas, que no han comido en 3 días. Tu marido no come en 2 horas y se pone como león. Imagínate estos hombres que no han comido en 3 días. Y nosotros, acá no han pasado, ¡hey! Falta toda esta pila, ¿no? Somos buenos para eso. Dice el versículo 39, entonces despedida la gente, fíjese, ya los sanó, ya los alimentó, y entonces los despide. Cuando tú vas a Cristo, no sales igual. Despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Impresionante. Un rey de compasión que no está interesado solamente en la necesidad espiritual, sino también física. Y no lo malinterpretamos. Estamos a lo que Él nos da. Bendito sea su nombre. Así que mi hermano, ten fe, ten confianza, que sea lo que sea que estés viviendo, pasando, la necesidad que tú pudieras tener el día de hoy, porque así es la vida, tenemos necesidades, tenemos situaciones, la necesidad que estemos viviendo, la necesidad que estemos pasando, Dios tiene cuidado de sus hijos. Oremos. Incline su rostro. Señor, queremos darte gracias en esta tarde, porque al escuchar tu palabra nos damos cuenta que al venir a ti, Señor, somos saciados. Somos, Señor, llenos de tu compasión, de tu amor, de tu perdón.
Te doy tantas gracias, Señor, porque hoy he entendido, hoy puedo, Señor, una vez más confortar mi corazón al entender que tú tienes cuidado de los que amas. Tú tienes cuidado de aquellas personas, Señor, que son tus hijos. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, eres justo, eres fiel. Bendito seas, amado Rey, bendito seas, amado Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Bendito seas, Creador de todo. Tú que sustentas con el poder de tu palabra el universo. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Bendito sea tu santo nombre. Ayúdanos, amado Dios, a tener en nuestro corazón esa certeza, esa convicción de que al ser tus hijos podemos vivir confiados, podemos vivir sabidos que tú tienes cuidado, que podemos confiar en ti, Señor. Oro por mis hermanos y te pido por cada uno de ellos, por cada familia. Te pido, Señor, que a su corazón traigas convicción, entendimiento, traigas paz, que suplas cada necesidad, Señor, que hay en ese lugar, conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Que la gloria y la honra sean dadas a ti siempre. Gracias, Señor, porque eres justo y fiel. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios.